Bueno, y nos encontramos en la ciudad de los poetas, en este intento de recorrer, andar la ciudad de Buenos Aires, y nos recibe hoy, nos abre las puertas la Academia Argentina de Letras a través de su secretario, entrañable poeta y hombre de letras, por cierto, que es Rafael Felipe Otteriño, actual secretario de la Academia. ¿Cómo estás, Rafael? Bien. Bueno, nosotros encantados de que hayan venido a la Academia Argentina de Letras. Estamos en uno de los salones tradicionales, el salón de los cuadros de todos los escritores. Aquí normalmente no es el lugar de las sesiones ordinarias, porque las sesiones ordinarias se cumplen en la biblioteca, pero aquí es donde nos reunimos previo al comienzo de las sesiones. Son conversaciones muy agradables. Son amenas. La Real Academia Española le llaman a un sector como este el Salón de las Sopas, porque mira, hay sopas. Acá hay a veces hay café, té y algunos sanguchitos. Qué bueno. No, pero además son casi una reunión de amigos, ¿no? Claro, al cabo somos amigos, somos distintas generaciones también. Sí. Pero hay una recíproca admiración, un buen compañerismo y una recíproca admiración, porque cada uno es un mundo, porque las academias, y esto es una tradición de todas las academias de la lengua, no solo está la literatura, y sobre todo en nuestro caso, esta es Academia Argentina de las Letras. O sea que entrarían todas las letras posibles, aún las de la ciencia. Hace pocos días asistí a una reunión de académicos, una reunión de amigos, y me celebro tanto que se hayan quedado un poco la conversación. Yo los veía como muy animados en el origen de las palabras. Fue lindísimo eso, porque el origen de las palabras no lo tenemos tan cercano a la gente, ¿no? Claro, cada palabra... Y vos hablaste de una palabra que nos resultó muy extraña cuando el libro está cerrado. La palabra intonso. Eso es. Claro, es una palabra que en sí misma no es expresiva de la acción que contiene. Es el libro que no está guillotinado. Sí, aquel que comprábamos, normalmente en edición más rústica, Colombo, y que había que cortarlo con un cortapapeles. Sí. Que a veces uno los daña cuando no tiene un lápiz en la mano y no un cortapapeles, e intenta cortarlo con el lápiz y lo va dañando y se van rompiendo las hojas. Estondo. Pero de golpe la palabra es estondo. Intonso. Un libro intonso es un libro no guillotinado, un libro no abierto, es un libro que está así, pueden haber pasado 50 años de su vida, está en un anaquel, pero ese libro está virgen. Pero está esperando a su lector. Adquiere un valor muy alto que me parece... Bueno, para los bibliófilos sí, tiene un sentido especial. Sí. Días atrás estaba con un librero especialmente dedicado a libros antiguos y encuentro un libro, Unida Noche, de Molinari. Es un libro, Unida Noche, de ser de la década del 50. No es de los primeros libros tampoco, pero es un libro que sí, tiene más de 50 años. Y él me dice con alborozo y los ojitos, este libro es intonso. ¡Qué maravilla! O sea, este libro no está abierto todavía. Para un bibliófilo, un libro no abierto, un libro no leído, un libro no escrito, un libro dedicado, si está dedicado y con la firma del autor. Y ahí también importa a quién está dedicado, porque en algunos casos se encuentra uno que la dedicatoria es alguien muy distinguido. Algo muy distinguido. Estás por viajar al Congreso de la Lengua y uno de los temas son los nuevos paradigmas, creo, este año, que se habla mucho el tema de la lectura, ¿no? Es variado. El nuevo lector. El nuevo lector, el lector digital, ¿no? Sí, sobre todo en estos tiempos hay un lector digital. Claro, estas nuevas generaciones que se entienden muy bien con el aparato electrónico para leer. Sí. Cosa curiosa, porque además cuando uno lo revisa, y ya estarían los filósofos pensándolo, pues dicen que el libro digital viene a pegar un salto hacia atrás. Y en cuanto a la acción de contacto del lector con el libro, se retrotrae a la época del rollo, porque el rollo, el viejo rollo, era un rollo, efectivamente, sobre un pergamino. Y entonces había que ir girándolo así.
Y el libro, las páginas iban sucediendo de abajo hacia arriba. Después viene el siglo IV de la Edad Media, aparece el volumen ya, pero ese volumen obliga, aunque fuera un libro no seriado, era una pieza única, pero obligaba a girar la página. Sí. Así llegamos hasta el día de hoy. Pero ahora que aparece el libro electrónico, ¿que cómo se hace en el libro electrónico? Claro. Se desliza la página. Claro. Y entonces volvemos a algo muy primitivo, que es la página se desliza y uno lo lee igual, accede igual, pero el mecanismo de contacto con el libro es otro. Y Rafael Felipe Oteriño, lector, ¿cómo se lleva con este hábito, nuevo hábito de la lectura? ¿Podés leer en el libro? Confieso que todavía no he pasado al libro, al ebook. Claro. No he pasado. Soy un poco lento siempre en llegar a las tecnologías, pero me voy aproximando a ellas. Todavía yo leo con lápiz en la mano. Mira, acá lo decís en un poema en campo visual. Con un lápiz y un papel se puede demostrar el mundo, pero pongámonos de acuerdo. Demostrar algo es abarcarlo con cuidado y presentarlo desnudo, y continúa el poema. Ya lo decías acá, con un lápiz y un papel se puede demostrar el mundo. Pero ahí le digo demostrar el mundo. Yo creo que también se crea mundo. La literatura, tal vez en ese momento yo era muy joven y creía que la gran introducción era que a través de la palabra, a través del poema, a través de la narración, uno contaba el mundo, contaba lo visible, la naturaleza, los hechos, las acciones, las pasiones. Hoy por hoy yo creo que hay un paso más todavía, yo lo reflexiono. Ya estaba en aquel tiempo, pero no lo dije, lo digo ahora. Yo creo que se inventa una realidad alternativa. La literatura es un gran campo de ficción, aún la poesía también, porque cuando uno habla del árbol, del acontecimiento, del amor nacido o perdido o las vísperas, en realidad uno cuando lo vuelca a las palabras, también está recreándolo, está haciendo otra cosa, porque la realidad puntual de alguna manera es indecible, y uno escribe casualmente, porque es indecible y porque quiere exponerla. Descubrir. Algo dice así el poema, que uno se va descubriendo. O querés leerte, no sé si en este poema o en otro, pero decís que al escribir, vos, poeta, o el poeta se lee a sí mismo, se va conociendo. Claro. Lo indecible también del Una cosa es el mundo de la palabra en la página, y otra cosa es el mundo que dio nacimiento a eso, que es el mundo diario, el mundo de todos los días. No guardan necesaria correlación. A veces lo mejor es que el mundo de la palabra escrita ensanche el otro mundo, que de hecho lo hace, porque como dice otra cosa, siempre el poeta dice otra cosa. Esto es algo bastante, lo que me lo afirmo con entusiasmo. El poeta o el escritor no dice más de lo mismo, dice lo otro de lo mismo. Dice lo que la realidad no muestra. Porque a uno, ¿qué lo lleva a escribir? ¿El regodeo con las palabras, solamente ese goce? No, uno lo lleva a algo más. Uno lo lleva a un propósito de conocimiento. Y para llegar a ese conocimiento, uno explora. O sea, salís de aquí para ir a una zona de lo desconocido. Cuando la tratás de captar y la volcás en las palabras, esa realidad alternativa, porque no es la física, la real o la temporal, ya es otra cosa. Es otra cosa. Que naturalmente uno siempre debe acudir a Borges cuando él dice que finalmente tal vez lo que hacemos es agregar, los que pueden, los que tuvieron una gran suerte, una línea al gran poema de la humanidad que se está escribiendo desde Homero. Es muy lindo eso. Y algunos agregan un adjetivo, y algunos un sustantivo, y algunos, bueno, lo asistieron manteniendo la llamita encendida. Ellos no aportaron nada, pero permitieron transmitirlo, el fervor, que fueron los poetas que a veces fueron epígonos, que fueron simplemente admiradores, que no cambiaron el mundo, pero mantuvieron la llamita encendida, con pasión. Es genial, es genial. Rafael, y hoy estás trabajando en un libro, en varios. ¿Cómo es tu hábito? Yo soy poeta, estoy trabajando en un libro de poesía.
Uno no se pone a escribir un libro de poesía, es decir, hoy comienzo a escribir un libro de poesía. O elijo tal tema. En realidad los poemas van naciendo uno tras otro y al cabo de un tiempo, bueno, uno empieza a advertir que está el libro formado. ¿Podríamos pasar algún poema ya escrito, algún poema en libro? Y como estábamos recién hablando de lo que desencadena un poema, bueno, aquí hay un poema que voy a leer que se llama No nací aquí. Bueno, este poema nació casi sin correcciones, pero lo que pasa es que lo que había en mí era una profunda experiencia de la vida, de una sensación de extrañamiento. Yo nací acá, en esta provincia, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Mi medio natural, de donde yo puedo tomar los motivos para armar un poema, son los con los que tuve contacto. ¿Y cuál fue con los que tuve contacto? La zona de quintas, de pampa, de verde, de naturaleza, no de mar, que hoy sería lo que más me identifica, porque hace más de 40 años que vivo en Mar del Plata. Pero yo conocí el mar bastante grande, y la vida me llevó a vivir a Mar del Plata a los 25 años. Pero este poema, curiosamente, cuando habla del mar, no lo describe de acuerdo a su naturaleza fluida al agua, sino le llamo planicie. O sea, ¿por qué? Porque yo estoy tomando un motivo de lo que es mi experiencia interna, que es la planicie verde esta de acá, de la zona cercana a Buenos Aires, digamos. Y el poema dice, yo no nací aquí, pero el mar me hizo suyo. A mí me atrapó esa planicie que está detrás de las olas, la que florece oscura cuando llegan las lluvias, la que no deja un solo día de rugir y se balancea inmemorial como un parpadeo. Yo no nací aquí, pero el mar me hizo suyo. Yo no lo amaba al llegar, pero ahora lo amo. Tiene el nombre de mis hijos que nacieron ayer, la forma de mis manos que dibujaron la casa, el amor y su sombra, la conciencia y el páramo. Su historia no es mi historia, ni aquí yacen mis muertos. Su lengua me era extraña hasta que empecé a pronunciarla. Este fue mi lugar cuando aprendí a rendirme. Aquí se cumple la sentencia que en el agua está escrita. Somos siempre los primeros a las orillas del mar, a merced de olas que no escuchan más que su propio latido. ¿Qué poema o con 4 líneas podemos cerrar esta tarde de la ciudad de los poetas? Este es un poema que yo, más recientemente, está en mi último libro en realidad, sí. Pero recientemente yo evoco un momento de mi pasado también, de aquel pasado campesino, digamos, no en Mar del Plata, sino más bien en las cercanías de la ciudad de La Plata, donde había un arroyo que se llamaba Carnaval, y donde hacíamos todas las correrías de los chiquilines. Y yo cuento, no era un río, no era el mar donde los compañeros del aula veraneaban. Yo lo atravesaba sobre troncos atados. La otra orilla no era un país, ni siquiera una región diferente donde la curvatura del mundo fuera más visible. Allí nos emboscábamos y cazábamos. Cegados por la claridad disparábamos perdigones que no daban en el blanco. No era un río, ni una región, ni un país. Las cortezas disputaban a las mañanas sus geografías de luz. Las arañas caminaban sobre el agua sin dejar rastros. Era lo verdadero. Todo lo demás es una historia que se empeña en retroceder. Nos damos la mano. Gracias, querido amigo, por estar en la ciudad de los poetas. Y se abren las grandes puertas de la ciudad de los poetas
En este caso, para un poeta de Entre Ríos, nacido en Entre Ríos, Antonio. Sí, Mastronardi, Carlos Mastronardi, nacido en Gualeguay. Tiene un poema hermoso dedicado a su provincia, que es Luz de Provincia precisamente, donde dice: un fresco abrazo de agua la nombra para siempre, sus costas están solas y engendran el verano. Ese abrazo de agua es porque es el Paraná y el Uruguay, sí, y que le da nombre Entre Ríos, la provincia de Entre Ríos porque está entre las dos. Bueno, ¿cómo era Mastronardi? Mastronardi era un solitario, un maniático de la perfección, un poeta que escribía un poema 18 o 20 veces, hacía versiones, escribía un poema, después lo reescribía otra vez y otra vez y otra vez, hasta quedarse con la versión definitiva, ¿no? Se dice que fue influido por Borges, porque en realidad fue muy amigo de Borges, fue un gran amigo de Borges, y su poesía tiene cierto parentesco, aspecto intelectual. Hay quien dice que Borges fue influido por Mastronardi. Qué bueno eso. Pero bueno, pero no. Mastronardi nació en Gualeguay, donde pasó su infancia y juventud, y vino a Buenos Aires, donde trabajó como periodista en el diario El Mundo, primero en el diario de Laínez, y vivió para la poesía. Él se dedicó a la poesía, vivía de noche, de día dormía. De día dormía y vivía. Borges decía que era el poeta de la noche. Habitué del Tortoni, se lo veía todas las noches en el Tortoni, donde iba a escribir, ¿no? Y ahí escribió todos sus libros, que no son muchos. Bueno, él dormía seguramente hasta el mediodía o pasado al mediodía y leía, en su pensión leía. Pero después se iba al Tortoni y ahí se quedaba las horas. Y se encontraba con otros poetas. Y se encontraba, bueno, con Borges, también se encontró muchas veces con Borges, con Jorge Calvetti, que fue su discípulo y su albacea. Hacía también prosa, tiene libros como Teoría de la Realidad Nacional, Formas de la Realidad Nacional, la Teoría del Método, donde estudia la poesía de Valéry. Era un poeta muy puntilloso, ¿no? Y además era un crítico importante. Era un buen crítico de poesía. ¿Eran más lectores de los franceses que de los españoles? Bueno, leía, sí, en aquella época se leía más la poesía francesa que la poesía española, incluso la inglesa y todo. Y te decía que era un crítico, pero un crítico feroz. Pero había que dárselas con él. Pero criticaba con frases que parecían elogios. Por ejemplo, de un mal poeta decía: es un tenaz perseguidor de las musas. ¡Ay, qué extraordinario! Claro, las perseguía, no las alcanzaba. De un libro, me acuerdo de un libro que dijo: es un libro sólido y compacto. Quería decir que era un ladrillo. O sea que llegó a casarse y se separó de la mujer a la que quería mucho, Valentina Bastos, una brasileña, con la que vivió un tiempo en Brasil. Y se separó porque le dijo: mirá, el matrimonio interfiere en mi poesía y yo tengo que elegir una cosa u otra. Y perdonadme, pero yo elijo la poesía. Y él se separó en muy buenas relaciones, ¿no? Había una bohemia. Era un bohemio, claro, era un bohemio que no se olvidó nunca de su provincia. El libro Memorias de un provinciano es un libro delicioso, ¿no? Y es un poeta que realmente influyó en poetas de su generación, porque fue un verdadero maestro. Para el poeta provinciano de la noche porteña, dice, claro, Roberto Alifano. Roberto Alifano le dedica un texto, hace un prólogo a una microantología de Mastronardi, y lo llama también el poeta de la noche, porque lo había dicho de la Borges. Noche porteña, antes, ¿no? Claro. Era un poeta de la noche, era un poeta nocturno. Sí, Borges elogiaba mucho una estrofa de Mastronardi que decía que tiene una gran síntesis, porque es un duelo criollo, que él lo expresa en 4 versos. Dice: una vez se miraron y se entendieron 2 hombres. Los vi salir borrosos del camino y callados. Para explicarse a fierro, se midieron de muerte. Uno quedó. Era dulce la tarde, el tiempo claro. Maravilloso. Gracias, Antonio, qué lindo.